Amados hermanos, un saludo muy afectuoso a cada uno de ustedes hoy. Tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios. Bueno, como ustedes saben, en los tiempos bíblicos, la familia era muy importante. Y todas las familias se organizaban alrededor de un padre, los llamados patriarcas. Lamentablemente, en estos tiempos, los tiempos que vivimos, el objetivo es muy perverso. Es destruir la familia. Es el de desfigurar el matrimonio. La semana pasada nuestra hija nos comentaba que frecuentemente va a las bibliotecas públicas donde ella vive, allá en el extranjero, y nos compartía que en libros para niños se muestra como algo muy normal, familias compuestas por parejas del mismo sexo, por ejemplo. Hermanos, eso no fue el diseño de Dios. Entonces, la intención es hacer seres individuales sin afecto natural. También, lamentablemente, esta es una política global de destruir la familia. Pero pensemos en algo más importante. Hermanos, espiritualmente tenemos un Padre, pero para muchos solo es un Creador. Nuestro Padre Dios será Padre para nosotros por la eternidad. Entonces, hoy más que nunca necesitamos ser parte de la familia de Dios, o quizás reconocer con mucha honestidad, hijos de quién somos. Entonces tengamos la seguridad de que somos hijos de Dios. El título de esta reflexión es: ¿está tu paternidad en duda? Bueno, es posible que esta reflexión suene algo muy fuerte, ¿verdad? Pero eso nos muestra la palabra de Dios. El propósito es reflexionar acerca de nuestra propia situación espiritual, como también reflexionar acerca de nuestros familiares y amigos, ¿no? Quisiera que busquemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Vamos a leer los versículos 42 al 44. Dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, les pregunta. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hermanos, en base a este pasaje de las Escrituras, podemos decir que si amamos a Jesús, podemos decir que Dios es nuestro Padre. Pero si nuestra devoción está por otro lado, la palabra dice: vosotros sois de otro Padre, el diablo. Hermanos, estemos seguros de nuestra paternidad, amando a Jesús. ¿Por qué? 3 puntos. El primero: todos necesitan a Dios como el Padre, como el Abba Padre. En segundo lugar, porque todos estamos en el plan de adopción de Dios. Todos pueden ser adoptados por Dios. En tercer lugar, todos sin Cristo Jesús tienen la paternidad del diablo. Lo estaré desarrollando en un audio. Dios les bendiga. Como primer punto, todos necesitan a Dios como el Abba Padre. El versículo 42 dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido de Dios. Es cierto que fuimos creados por Dios y que Él ama a su creación, pero la Biblia nos enseña que no todos son hijos de Dios.
entonces solo son criaturas. Es vital tener la seguridad de ser hijos de Dios. Jesús en este pasaje tiene una confrontación con los judíos fanáticos y líderes fariseos que procuraban matarlo. Ellos en aquella época eran las personas más religiosas. Y el argumento que usaban era que ellos eran descendientes del patriarca Abraham, el padre de la nación de Israel. Pero en su vida diaria no daban ninguna evidencia de ser herederos de ese legado espiritual de hijos de Abraham. Hermanos, al considerar estos pasajes, se desprenden por lo menos las siguientes verdades. Una primera verdad es que la fe no es hereditaria, que no hay una herencia de fe por la sangre. Esta es una decisión personal. También mal haríamos en apelar a nuestra tradición familiar. Eso sería solo religiosidad o fanatismo que implica hacer algo sin entendimiento. Entonces, la fe no se hereda. Otra verdad es que la fe en el verdadero Dios trae evidencias en nosotros, en nuestra vida. Aquí los judíos y los líderes religiosos buscaban matarle. El verso 42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, no querrían matarme. El lazo de sangre normalmente trae un proceder similar. Ellos hacían lo opuesto a lo que hacía Abraham, a lo que haría Abraham. Por lo tanto, no daban evidencia de ser hijos de Abraham. Los hijos generalmente y normalmente aprenden de lo que hacen los padres. Más bien, ellos daban señales de ser hijos de un padre distinto. Abraham fue fiel y obediente a Dios hasta el extremo, hasta lo sumo, hasta el punto de estar a punto de sacrificar a su único hijo Isaac en obediencia a Dios. ¿Usted haría eso? ¿Yo haría eso? Bien difícil, ¿verdad? El versículo 39 antes dice lo siguiente. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Están hablando los líderes religiosos. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Bien, hay una verdad más. Es que Jesús es Dios mismo. Les dice que de Dios he salido. Dios no es un Dios inferior, es Dios. No es creado, ni engendrado, ni inventado por hombre alguno. Es verdaderamente Dios. El versículo 42 dice, ciertamente, porque yo de Dios he salido. Y Jesús llama a Dios Abba Padre. Esta es una expresión de confianza, de aprecio, de afecto. Para los judíos religiosos no era muy usual esta frase, pero esta significa padre y tiene una connotación amorosa de afecto familiar. Lo que hoy se diría papá, papá. Los judíos siempre tuvieron la imagen de un Dios severo. J.H. Vera, su nombre, no se podía pronunciar. Ahora se castellaniza Jehová. Hermanos, en Gálatas 4:6 leemos que dice lo siguiente, porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre, Padre querido. Usted puede clamar también así, Abba, Padre. Usted puede expresar también todos sus deseos con sinceridad. Su voluntad siempre será lo mejor. Podemos clamar con confianza, Abba, Padre, querido papá. Hermanos y amigos, por medio de la obra de Cristo Jesús, recibamos el amor de Dios y recíprocamente amemos la obra bendita de Jesús. Amemos a Jesús. Dios quiere adoptarnos como hijos, ya adultos como somos, y quiere hacernos herederos de su gloria, según su promesa. A manera de ilustración, yo recuerdo mucho cuando era muy joven, bastante joven, quizás unos 20 años, y nuevo en la familia de la fe. Mi pastor en aquel entonces estaba predicando algo así. Algo recuerdo de esto. Decía, ahora mismo cualquiera que camina por la vereda del frente
si no tiene a Cristo Jesús en su vida, es hijo del diablo. Esto me pareció exagerado, muy fuerte, injusto. Y al terminar el culto lo busqué a mi pastor y le increpé. ¿Cómo podía decir eso, pastor? Eso no puede ser así, gente decente por la calle. ¿Cómo va a ser hijo del diablo? Bueno, me respondió, me mostró en la Biblia que lamentablemente esto era así. Hermanos y amigos, estemos seguros de nuestra paternidad, amando a Jesús. En segundo lugar, menos mal que todos estamos en el plan de adopción de Dios. El versículo continúa diciendo, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Él vino con un propósito, Él vino con un mensaje. Cuando Dios crea la raza humana, lo crea para ser su familia, para ser su pueblo, para hacer de ellos sus hijos. El pueblo de Israel, al pueblo de Israel les dijo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, ustedes serán mis hijos. Pero nuestros padres y el mundo hoy también deciden tener sus propios caminos. Entonces se convierten solo en criaturas. Hermanos, Dios en su inmenso amor envía a su Hijo unigénito, pero el mundo es incapaz de entender que este Hijo, que Él es el Mesías, que Jesús es el Mesías. En Juan 6:38 dice, porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la del que me envió. ¿Por qué no entendéis? Es la pregunta que nos hemos hecho en el versículo que estamos tomando como base. No entienden su lenguaje, no quieren entender su palabra. Esa es la realidad del mundo hoy. El lenguaje en nuestro idioma es la capacidad propia de todo ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Y nuestro Dios nos ha hablado a través de la historia de muchas formas. Con razón hay un dicho que dice, no hay mayor sordo que aquel que no quiere oír, ¿verdad? Hebreos en el capítulo 1, versos 1 y 2 dice lo siguiente. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, el mensaje de Jesús es que Él es el enviado de Dios, que Él es el Mesías prometido, que vino a traer una verdadera libertad, la verdad del Evangelio que nos hace libres y nos dio la condición de hijos por adopción con todos sus privilegios. En Romanos 8:15 podemos leer lo siguiente. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual podemos clamar, Abba, Padre. Este plan de adopción, hermano y amigo, es para usted. Y esto no es algo improvisado. Ha sido preparado desde la eternidad. Por eso usted necesita recibir a Jesús y este plan de adopción maravilloso. Usted ha sido predestinado para salvación, no para condenación. Necesitamos mostrar que amamos a Dios amando a Jesús, con fidelidad en espíritu y en verdad. No a una imagen, no una representación, en espíritu y en verdad, para ser adoptados como hijos de Dios. Hermanos, esta es la voluntad de Dios. Efesios 1:5 nos dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces el plan de adopción de Dios es claro. Al recibir a Jesús, hermanos,
hay una regeneración en nuestra vida. Se opera un nuevo nacimiento en la familia de Dios, de hijos adoptados, en su familia, en su seno. En un sentido, somos como niños que necesitamos crecer y desarrollarnos en esa familia. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nadie es suficientemente bueno para automáticamente sentirse hijo de Dios. Quizás pensamos que somos buenas personas, que tenemos buenas intenciones. Hay un dicho que dice que el infierno está lleno de buenas intenciones. Decimos que no hacemos mal a nadie, pero para el hombre eso es imposible, porque el hombre no puede salvarse por sí mismo. El querer hacerlo se llama religión, y de esto hay muchas religiones en el mundo. Religare en latín significa religar al hombre con Dios. Hermanos, la única forma de formar parte de la familia de Dios es por conversión, recibiendo el amor de Dios y correspondiendo ese amor a Jesús en una relación personal con Él. Por eso en Gálatas 3:29 leemos lo siguiente en la palabra de Dios: si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Hermanos y amigos, estemos seguros de nuestra paternidad amando a Jesús. Como tercer punto, todos sin Cristo Jesús tienen la paternidad del diablo. El versículo 44 del texto nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hermanos, qué horrible sería tener un parentesco con el diablo. Sin embargo, Jesús afirma que la identidad de sus enemigos es esta: hijos del diablo. En este pasaje Jesús lo quieren matar, como mencionamos antes. Jesús les está diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo y sus deseos quieren hacer. El mundo se mueve en función a sus sensaciones y deseos. Satanás en realidad es una maquinaria enorme que nos abruma con muchas cosas. Jesús muchas veces tuvo en su tiempo un trato muy duro con los judíos y con los líderes fanáticos. Les dijo, por ejemplo, que eran sepulcros blanqueados. Les dijo hipócritas, y ahora les está diciendo hijos del diablo. Diablo es el nombre del ángel caído que personifica el mal, llamado también Lucifer o Satanás, según la Biblia. Y Dios le permite actuar en el mundo hasta que el Señor venga otra vez. Jesús, refiriéndose a ellos, dice en Mateo 23:15: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y más adelante en la carta a los Efesios, el capítulo 2, se refiere a los que no viven conforme a su palabra, a aquellos que son hijos del otro padre, como hijos de desobediencia e hijos de ira. También se refiere a aquellos que son buenas personas según los criterios humanos, pero que están lejos de Dios. Y lo lamentable es que no tienen conciencia que están bajo la paternidad de Satanás. Hermanos, Satanás fue instrumento de muerte para la raza humana desde el principio, pues propició la primera muerte física, como el asesinato de Abel en manos de Caín, y también para muchísimos la muerte espiritual y para siempre. Por eso en Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermanos y amigos, espiritualmente solo se plantea estas dos posibilidades: ¿es con Dios el que da la vida o es contra Dios? No hay algo neutral. ¿Se tiene la paternidad de Dios o se tiene la paternidad del diablo, que produce muerte y muerte eterna? Esto siempre ha sido así. Aún entre los discípulos había uno que había optado por esto último, y Jesús sabía de esto.
de Judas, como el diablo entre los 12. En Juan 3:10 leemos lo siguiente: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Queridos hermanos, nuestra misión y deseo es que todos sean hijos amados de Dios. No es hacer religiosos, fanáticos, sino que practiquen la justicia, que es poner y dar a cada quien su debido lugar, a Dios en primer lugar, amando a nuestros hermanos en especial, amando a nuestro hermano mayor y Salvador, Cristo Jesús. Y a manera de recapitulación, hemos predicado que estemos seguros de nuestra paternidad amando a Jesús, porque todos necesitan a Dios como el Abba Padre, como el Padre querido. Necesitamos ser hijos de Dios. En segundo lugar, todos estamos en el plan de adopción de Dios. Todos tienen la oportunidad de ser adoptados por Dios. En tercer lugar, todos en Cristo Jesús tienen la paternidad del diablo. Lamentablemente, esto es concluyente. Entonces la invitación es recibir a Jesús en su vida y tener devoción y amor solo a Él, para ser hijos de Dios también. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga y le guarde este tiempo. Amén.